Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Raimundo Román Jasso Estrada de Tecnologías de Terceros. Bueno, en esta semana 3 que llevamos, vamos a identificar las características y los componentes de sistemas tecnológicos, que es la primera parte de la semana. Nos lanza una pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, identificaron los distintos componentes del sistema de Internet y sus características. En este caso, sus cables y Wi-Fi. Bueno, en cuanto al cable, hay que entender que las características específicas de algunos de sus componentes son los cables de cobre o de fibra óptica, con lo que nos llega a nosotros el internet. Obviamente, vía cable es laptop o computadoras de escritorio. En cuanto a Wi-Fi, es vía, obviamente, para los celulares, laptops, tablet y dispositivos de televisión que tengamos, como el Smart TV. Bueno, nos decía que el cobre, bueno, en este caso nos muestran estos tradicionales, que son los de cobre tradicional que todo el mundo tenemos en casa, y que son los más confiables, más que el Wi-Fi hasta ahorita, con el Wi-Fi 5, que este es más estable y nos mantiene un mejor internet en casa. Y nos dice de la fibra óptica, que es este tipo de cables es aún más confiable porque es por medio de pulsos. Recuerden que este viaja a la velocidad de la luz, entonces puede transmitir entre comillas 1 giga por segundo, mientras que este tipo de cable, hasta el más fino, nada más llega a 1000 megabytes por minuto. ¿Está bien? Entonces sí es mucho la diferencia. En lo que nos habla del Wi-Fi, nada más hay que entender que obviamente todos tenemos en casa y lo tenemos que entender que siempre se va a trabajar así de manera tradicional, que la evolución nos va a llevar ya a evitar este tipo de cables y va a ser todo Wi-Fi. Esa es la intención. Bueno, en direcciones IP y DNS. Como pudiste observar, que el Internet es una red de redes y que permite comunicación entre infinidad de dispositivos en todo el mundo. Observaron también otras características del sistema de Internet y que la información se manda en un paquete que recorre ciertas rutas y que llega a un destino, ¿no? Y que es confiable. Hay que entender que el sistema IP es como una dirección de correo. ¿Está bien? Entonces, esa dirección de correo es como poner nuestro domicilio de casa. Hay que entenderlo así. Por eso siempre es 192.168, que es en este caso México, y luego es el punto y es una dirección IP que nos va a mandar para direccionar la casa o el router o el modem específico de nuestro hogar. O en este caso los celulares también tienen un IP que también tiene algo específico. Regularmente se controla con un email, que ese email ya es cuando te lo roban y puedes darlo de baja para que ya no lo puedan usar de nuevo. Pero bueno, eso es nada más como un dato extra. Bueno, en la tercera parte nos decía de paquetes, enrutadores y fidelidad de Internet. Es un sistema tecnológico con diferentes componentes y son también características muy específicas. Ahí más que nada es el ejemplo, ¿no? de las redes. Pues nos sirve para comunicarnos como en el Face, el correo, el hacer una llamada por WhatsApp. Es todo lo que engloba ese tipo de comunicaciones. Y obviamente, pues en nuestro caso, para comunicarnos de escuela a alumno y de alumno a escuela. Nada más como un ejemplo muy claro de lo que es comunicación en ese tipo de información y que es muy raro que alguien se pueda meter en esas comunicaciones. Hay que entender que también existen programas que nos hackean y por eso dicen que no hay confianza. Pero eso es otro rollo y de otro nivel. ¿Está bien? Bueno, espero que se la hayan pasado bien. Estén pasándosela bien y espero que disfruten su escuela. Por mi parte es todo. Seguimos con el maestro Héctor con una explicación que será de los siguientes días. Y recuerden que yo les dejé una actividad de hacer líneas. Por favor, si no tuvieron chance, esta semana les doy otra oportunidad. Me gustaría ver sus avances en sus líneas. Bienvenidos, alumnos y alumnas de tercer año de la Secundaria General número 5. Soy el maestro Héctor. El día de hoy vamos a hablar del programa Aprende en Casa.
de la materia de tecnología, que se presentó el día miércoles 9 y jueves 10 de septiembre. Recuerden ir guardando sus actividades en su carpeta de experiencias. Uno de los temas del cual vamos a hablar el día de hoy es el plástico y tú en dónde lo ocupas. Este tema nos permite recabar y organizar información sobre problemas generados en la naturaleza por el uso de productos técnicos. Y se preguntarán, ¿el plástico qué tiene que ver con la tecnología? Recuerden que la tecnología es creada por el ser humano y él determina el material del que se van a realizar estos productos técnicos. La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores. Uno de los materiales que más utilizamos en la actualidad es el plástico. Y estamos tan acostumbrados de encontrar objetos de este material que pocas veces los mencionamos o reflexionamos sobre la cantidad tan grande de objetos que hay de plástico y cómo impactan en el ambiente. Recordaremos que la semana pasada hablamos sobre el cepillo de dientes, que estaba hecho con plástico, y los efectos de este material. Al desecharlos constantemente, provocan daño al ambiente y también hablamos sobre el tiempo que se necesita para degradarse. El plástico se ha convertido en una parte muy importante en nuestras vidas. ¿Alguien se ha preguntado qué es el plástico? ¿De qué está hecho? ¿O cómo se hace? Pues bien, el plástico es un polímero, el cual se deriva de combustibles fósiles como el petróleo crudo y el gas natural. El problema no es crear productos de plástico, sino que gran parte del plástico termina como basura en poco tiempo, más en los productos de un solo uso, como las bolsas de supermercado, popotes, vasos y platos desechables, entre otros. Otro aspecto es que casi nunca reciclamos los productos de plástico de un solo uso. Por consecuencia, parte de esta basura termina en el ambiente, poniendo en peligro la vida silvestre. ¿Y tú, qué haces para evitar el uso de productos de plástico? Bien, la innovación nos puede ayudar en esta necesidad de no contaminar, ya sea creando o mejorando este tema de reciclaje, mejorando el proceso y la cultura de reciclaje en cada persona. Por cierto, la diferencia entre el plástico que utilizaban nuestros ancestros y el plástico industrial es que el plástico de nuestros ancestros era natural y el plástico industrial es sintético. Los microplásticos son plásticos muy pequeños y se encuentran en un gran número de productos que están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la pasta de dientes o maquillaje. Pero, ¿y cómo nos afectan? Pues al ser muy pequeños, estos fragmentos llegan a ríos, lagos y océanos, por medio del desagüe. Para terminar el tema, ¿nosotros qué podemos hacer para innovar la forma en que utilizamos los productos hechos de plástico? El segundo tema del que vamos a hablar es: la historia humana es cambio y permanencia en el tiempo. Es decir, los procesos históricos pueden contener innovaciones. Lo que pretendemos es que ustedes, alumnos, aprendan sobre las características de los procesos de innovación como parte del cambio técnico. No olviden que la tecnología es todo lo que el ser humano crea para mejorar su vida y satisfacer sus necesidades. La tecnología se divide en campos tecnológicos, que son agropecuarios y pesqueros, de alimentos, de producción, de la construcción, la información y comunicación, la recreación y la salud. La tecnología se relaciona con otras disciplinas, como matemáticas, ciencias, historia, lo que permite comprender que el conocimiento se interconecta para propiciar el desarrollo que conocemos.
En el programa Aprende en Casa nos muestran algunos ejemplos de innovación como el de las pilas, la Primera Guerra Mundial y el transporte. Los dos ejemplos van relacionados con la ciencia. Esto quiere decir que la ciencia y la tecnología están relacionadas. Para desarrollar una se necesita de la otra. En estos dos videos nos muestran cómo fueron innovando cada uno de los ejemplos. El primero de las pilas nos muestra cómo fueron innovando este producto hasta llegar hasta la pila de la actualidad. En el segundo ejemplo nos muestran varios productos que se innovaron, todos se crearon y se innovaron por una característica en particular, la necesidad. Para crear e innovar armas, tanques, aviones, submarinos e incluso armas químicas. La necesidad que tenían al desarrollar estos aparatos es poder y ambición para ganar la guerra. Por otro lado, cuando comenzaron a sufrir por las armas químicas, tuvieron la necesidad de crear una mascarilla para protegerse de los gases producidos por las armas químicas. Como las armas químicas se fueron innovando, las mascarillas tuvieron la necesidad de innovarse también para protegerse y no sufrir lesiones. En el último ejemplo de la innovación nos menciona el programa Aprende en Casa, que nos menciona que antes de la revolución industrial se utilizaban carruajes tirados por caballos sobre caminos de tierra. Durante la revolución industrial, la aparición de la locomotora y el desarrollo del ferrocarril revolucionaron el transporte, permitieron la innovación del automóvil y se hizo necesario innovar los caminos. Por mi parte es todo. Gracias por su atención.